Bueno, Bueno, gente, perdón ahí por no haber estamos. subido durante toda la semana, estuve con un par de complicaciones. ¿Qué onda, Hoy gente? ya se vuelven a subir los videos regularmente, como se decía Te voy antes. a avisar esto. Con eso dicho, denle like, Justo me suscríbanse y pusieron bueno, lugar en vamos con la Skywars que teoría. tenía. Narración POF. Ahí. El Raikage Acá, resopló mientras observaba a su shinobi 4. mientras instalaban las No. tiendas de campaña para el ¿Qué campamento rato que militar arrancó su episodio? improvisado en el que se llevaría a cabo su reunión. O sea, Esto no más va que a ser PC. un asunto bonito, pero necesito llegar al fondo de No. esto. El Raikage se había No sé, calmado ¿qué un tiene? poco, toda esa ira se convirtió en calma. Sus ojos adquirieron una frialdad que no habían tenido en años. Desde que su propio hermano había muerto, el anterior B, también el anterior Jinchuriki del octavo Tiles. El hombre había muerto Bien, ahí está, porque el ya octavo esto Tiles confirmado. había logrado romper el sello que le habían puesto. Vamos acá. En ese momento, el Raikage casi había asesinado a la bestia con cola en un ataque de ira, Compartir. dejándolo inconsciente en La medio de partida. un lago rodeado de cerros y montañas derrumbadas. Esa batalla había durado 3 días y noches, contra un ser que no Vamos a conocía reventar la un par fatiga, de pero él ganó a bancos. pesar de todo. Ganó solo porque su ira se asentó en medio de la pelea, su mente se aclaró a tiempo para salvar las cosas y luchar con eficiencia calculada, acorde con su estatus. También fue en ese momento en el que también ganó la cicatriz No, en su dale. pecho, cayendo Ya sobre empezamos su mal. propia lanza del infierno mientras se desmayaba Ya por la empezamos muy fatiga. mal. Nada de eso habría sucedido si Definitivamente no. hubiera luchado de forma conservadora todo el tiempo. Por lo tanto, el Raikage ¿Quién es ahora ese tenía un apellido? recordatorio perfecto de lo que podría conducir a dejar que tu ira te ¿Todo controle. bien, Dayan? Incluso si el asunto ahora se refería a su hijo, su propia sangre, todavía no podía permitir que su ira lo controlara. Por eso Sí, no sí, iba a empezamos muy entrar mal. solo esta Empezamos muy vez. mal también. Raikage Che, Yotilde bueno, B está estaba a chida esta su lado. partida. B, me También alegro de que la hayas tenemos. decidido unirte, el Raikage Pero la... asintió al Jinchuriki. Eso que la peché, La no. muerte de A lo había afectado mucho. Hoy estoy troll. Hasta el punto de que era mucho Está menos acá. optimista. Acá. Su pasión por la música seguía siendo la misma, pero parecía estar sacando su Bueno, cuaderno sí, y empezamos un escribiendo poquito mejor. letras cada vez menos. El Jinchuriki simplemente no estaba en el Uy, espacio tenemos como adecuado para letras. escribir sus letras, Hola, no buenas mientras tardes. su Le hermano, comentamos que A, tenemos un estaba servicio muerto y sus especialmente para asesinos vos. vagaban libres. No, no es para vos. El Raikage no lo obligó a unirse a la Para hacer operación, cualquier. quería que la aldea tuviera Vamos a al tener que menos gastar. una última defensa en caso de que encontrara su fin en el mismo campo en el que se ¿Qué sería? encontraban. Pero B quería venir a Skywars. pesar de todo, Ahí es quería un estar ángel. allí para ayudar a poner a descansar a los asesinos de su hermano. Aún así, Está los dos nefasta, debo decir. entendieron que sus oponentes eran poderosos, tendrían que ser muy creativos si querían ¿Sabes lo que poder es Skywars, matarlos. Dayan? Simplemente bombardearlos no iba a ser suficiente. Así que Bueno. necesitaban preparar el campo y esperar que no trajeran tantos guardias con ellos. Está Por reventando, su compa. parte, habían traído bastantes personas, pero Sí, sí, también vos nomás dejaron a esperá. muchas de ellas en el pueblo, Justamente. asegurándose de que iba a estar protegido Hay que independientemente de ser su malo en el pueblo. ausencia. Se vieron obligados a retirarse de todas las naciones Porque tengo extranjeras que justo esto estaban con invadiendo. la FOB. Sin duda iba a despertar un Esta poco de jugada después sospecha, top pero el próximo Raikage no podía darse es el lujo de distribuir diferente. demasiado sus fuerzas. Oh, El pero hecho tengo de que él y B jugadores. estuvieran allí ya era bastante malo por sí solo. Acá. Necesitaban Le voy a asegurarse de meter que al la coso. aldea de A las o nubes Edwards, pero estuviera tenemos bien como comenté el otro defendida. día. El fracaso simplemente no era una opción para Ay, ellos. papá, qué lento. ¿Cuánto crees que van a tardar en llegar? El Jinchuriki perdió su entonación musical mientras miraba las carpas ya instaladas en el campamento militar. El Raikage miró al Me da cielo un y poquito levantó medio la muerto. mano, convirtiéndola en un puño cerrado. B podía sentir un poco de viento en su rostro mientras se levantaba algo de polvo a su alrededor. El Jinchuriki simplemente miró el Nada para puño del esconder. Raikage, donde había aterrizado un pájaro bastante grande. El Raikage Está sostuvo su armado. garra y tomó el mensaje Sí, que pero no. estaba atado a su pierna, Joker. antes de simplemente soltarlo y dejarlo volar. Voy a meterle Casi medio grito de mecánicamente, ese. miró el mensaje y lo Acá. estudió con esos mismos ojos fríos, 120 por ahí. entrecerrándolos Pero todavía tenemos que ligeramente meterle. cuando llegó a la mitad. Probablemente un día o dos más que eso y estarían mostrando una Creo que sí, falta de respeto, F. sin embargo, Necesito ha cambiarlo ya. ocurrido una complicación. B levantó una ceja Complicación, ante las necesito cambiarlo. palabras del Raikage, su boca torcida en una mueca. ¿Complicación? La niebla también se unirá a esta reunión, bastante disgustado porque no fueron invitados para empezar, el Raikage pareció imitar el ceño fruncido de B. Mierda, B maldijo en voz alta mientras miraba alrededor de su campamento una vez más. ¿Podemos encargarnos Tirar una nosotros zona solos de espectacular Tres Kage acá, y así me sus quedo. guardias? La respuesta corta fue, tal vez.
Incluso con el elemento sorpresa, no tenían forma de matarlos a los tres. Lastimosamente. También existía la posibilidad de que la niebla se retirara al descubrir que no tenían un dedo en el pastel, que era la situación que se desarrollaba, pero eso también era poco probable. ¿Qué hacemos, señor Raikage? Bess mordió la uña durante unos segundos, tratando de pensar en formas en que la situación podría mejorar. ¿Cómo fue su día? El temor de que su hermano no viera justicia en esa reunión fue la peor parte. Diles a los demás que envíen un mensaje a la niebla. Diles que retrocedan, pero no les des ningún detalle. Si continúan a pesar de todo, entonces tenían la mente puesta desde el principio. El ceño fruncido del Raikage se profundizó mientras pensaba en la situación cada vez más. Inmediatamente, la posibilidad de que la niebla estuviera buscando venganza por la muerte de sus espadachines se convirtió en una gran posibilidad. A la luz de los eventos más recientes, no se había molestado en ocultar también la participación de la nube en todo ese asunto. Al menos no lo suficientemente bien para la niebla, aparentemente. En este caso, sería mejor simplemente matar al Mizukage también. El Raikage se acarició la barba blanca mientras el papel en su otra mano ardía, chamuscado por un rayo en una fracción de segundo. Transmitiré más tus órdenes. Bess se inclinó levemente y salió corriendo a hacer lo que dijo. El Raikage sabía que el Jinchuriki todavía estaba preocupado, pero su mente se estaba calmando cada vez más. El tercer Mizukage viene en persona, junto con cualquier otro guardia que pueda traer. Si bien no era tan fuerte como el segundo Mizukage, el tercero seguía siendo muy poderoso. Un usuario de Lava Release y Soul Release, era un oponente extremadamente problemático. Y podría poner engranajes en las ruedas de sus planes. El Raikage sabía que era más fuerte que el Kage de la niebla, pero sabía que derrotarlo junto al Tsuchikage y el Kage de la cascada iba a ser casi imposible. Solo el Tsuchikage iba a necesitar toda la atención del Raikage. Su liberación de polvo era la más peligrosa de todas las personas que iban a estar presentes allí. ¿Es posible que necesitemos ayuda externa? Al Raikage no le gustó la idea de pedir ayuda con respecto al asesinato de su hijo. Se sentía como si simplemente no fuera lo suficientemente fuerte como para tomarlo por su cuenta. Pero si perdía la oportunidad que había creado en este momento, perdería el elemento sorpresa. El Tsuchikage no era estúpido, él y el Jinchuriki de la cascada sabían su culpa, y era muy probable que sospecharan que algo malo estaba pasando. El propio Raikage sabía que no sería capaz de actuar de forma amistosa con el asesino de su hijo, por lo que sabía que la fachada amistosa se derrumbaría con bastante rapidez. Las cosas se enfriarán dentro de nuestra alianza si no actúo esta noche. No volverá a presentarse otra oportunidad como esta, tenemos que aprovecharla. Así que ahora tenía que elegir. Prueba suerte tal y como están ahora. Con una alta posibilidad de perder la pelea y verse obligado a retirarse. O pedir ayuda a cualquier aliado. Pero, ¿a quién podría siquiera llamar? Inmediatamente, su mente se dirigió a las tierras cercanas, aquellas que con suerte podrían llegar a tiempo para la reunión. Por un segundo, consideró acercarse a la hoja, pero decidió no hacerlo. No se podía confiar en que no se aprovecharían de la situación si el Raikage o B quedaban debilitados después de sus peleas. También había algunas tierras más pequeñas cerca, pero todas eran enemigas de la nube, por lo que tampoco se podía confiar en ellas. Así que eso lo dejó con solo una parte confiable para pedir ayuda, una que todavía podría estar cerca. La Hermandad Oscura. Le habían entregado un mensaje bastante rápido. Era justo decir que también podrían llegar a tiempo. Sabía que el punto rojo era extremadamente rápido, así que si alguien en el mundo llegaría a tiempo, ese era él. Necesito contactarlo, ahora. Contacta a los agentes en la Tierra de Hierro. Envía un mensaje a la Hermandad Oscura. Urgentemente. El grito del Raikage resonó por todo el campamento. Una figura enmascarada asintió y se convirtió en un borrón, desapareciendo en la distancia para contactar a los demás y transmitir las órdenes. Mientras tanto, el Raikage fue y personalmente comenzó a redactar el mensaje, mientras sus hombres preparaban el medio de transporte. Esperemos lo mejor. Alrededor de un día después, Ken se sentó en su silla, escuchando el viento fuera de su tienda mientras sus piernas estaban cruzadas y descansaban sobre la mesa frente a él. Romper la alianza de la nube, la roca, la cascada y la niebla fue una tarea bastante simple en su falta de ojos. Era algo que quería hacer independientemente de su trato con el Hokage. La razón también era bastante simple. Tenía los medios para hacerlo, y era algo que sentía que era lo correcto.
Esperaba que pusiera fin a la tercera guerra shinobi, o al menos redujera su escala de una manera lo suficientemente significativa. El hecho de que también podría usar esto para no tener que pagar nada a la hoja por su ayuda para llegar al monte Minboku. Entonces, ¿me estás diciendo que el Raikage quiere pagarme para ayudar a vengar a su hijo, a quien maté? El asesino desenmascarado se rascó la barbilla mientras escuchaba a Toso leer el mensaje. Bueno, esencialmente, al menos esto es lo que uno de los clones de Saburo interceptó de un halcón portador. Nos lo envió de inmediato. Las tortugas siguen siendo un modo confiable de transportar información, afortunadamente. Toso respondió con un ligero asentimiento. El Sameada en su espalda pareció retorcerse divertido por unos segundos antes de calmarse cuando la primera espada golpeó su empuñadura. Bueno, no puedo rechazar una oferta tan buena. Estar allí en persona también podría ayudar contra sus intentos de rechazar las acusaciones del Raikage. El monstruo ciego se puso de pie lentamente, poniéndose la máscara, cubriendo la gran sonrisa que actualmente se extendía en sus labios. Te sugiero que esperes otro día para llegar allí. No querría despertar sospechas por llegar demasiado pronto. Ken tarareó un poco al escuchar la sugerencia de Toso, considerándola por un momento antes de encogerse de hombros y reírse un poco. Oh, yo digo que solo nos dirigimos hacia allí ahora. Solo di que estábamos cazando a un pícaro al azar en una tierra cercana. Por cierto, ¿vienes con él? Ken le dio unas palmaditas al primer espada en el hombro y comenzó a caminar lentamente fuera de la tienda. Y adiós. Toso parpadeó un par de veces y se dio la vuelta para mirar la espalda de Ken mientras salía de la tienda. La espada viviente en su espalda se retorció un poco. Toso asumió que hizo el equivalente a encogerse de hombros. Nunca seré capaz de adivinar completamente lo que está en la mente de Lorken. Punto de vista narración. El Tsuchikage se sintió incómodo al mirar las tiendas militares que se instalaron en la distancia. Solo había traído a unas pocas personas con él, las que podía prescindir. Alrededor de 10 miembros de Anbu. Onoki había pensado en traer también a Kitsuchi, su hijo. Pero decidió no hacerlo ya que la reunión en sí misma parecía ser bastante espontánea. La mayoría de sus shinobi todavía estaban activamente involucrados en el conflicto, y la repentina reunión militar que solicitó el Raikage los dejó algo abiertos. El Kage de la cascada, Yusuzo, también estaba en una posición muy similar. Con él, solo trajo alrededor de 5 miembros de Anbu y 2 escuadrones shinobi de Hon liderando a Chunin. Un total de solo 11 personas. No era mucho, pero los Jinchuriki dudaban que el Raikage fuera a lanzar un asalto total contra su enemigo solo con las fuerzas que trajeron a la reunión. Pero Yusuzo, al igual que Onoki, se sentía extremadamente incómodo. De acuerdo, el Jinchuriki siempre se sintió incómodo cerca del Raikage desde ese incidente. Esto, sin embargo, era diferente. Los dos se miraron, sus miradas se encontraron y los ojos se estrecharon. No era algo que pudieran explicar, solo una extraña inquietud, del tipo que sentiría un animal salvaje antes de que ocurriera un desastre en su bosque. Inmediatamente, sus mentes saltaron a la peor conclusión. Se enteró. Pero era imposible. En la mente del Tsuchikage, la única evidencia que existía fue destruida ese día. Y el Raikage no fue tan temerario como para actuar sin las pruebas adecuadas, ¿verdad? Sí, probablemente estaba pensando demasiado en las cosas. El Raikage era su aliado por ahora. Iba a permanecer cauteloso, como siempre, pero no necesitaba preocuparse demasiado por cosas que eran poco probables. A diferencia de él, Yusuzo no fue capaz de calmarse de manera efectiva. Internamente, estaba entrando en pánico mucho. Su mente funcionaba a toda marcha tratando de pensar en formas en que el Raikage podría averiguarlo. El único factible para él era si contactaba al zorro gris, o si el zorro gris lo contactaba a él, pero el Raikage no sería tan estúpido como para creerle a un enemigo y volverse contra sus aliados. El zorro gris, incluso si fue testigo de esos eventos con sus propios ojos, no tenía forma de probar nada. La carga de la prueba era suya, y dado que era un enemigo, era poco probable que el Raikage tomara sus palabras por encima de las de ellos. Desafortunadamente para los Jinchuriki, no importa cuán cuidadosa e inteligente sea una persona, siempre se les escapa algo. En este caso, Yusuzo no consideró la posibilidad de que un tercero de confianza recopilara la información del zorro gris y garantizara su credibilidad. Independientemente, el Jinchuriki optó por andar con cuidado mientras estaba en el campamento. Y justo detrás de ellos llegó la niebla.
Un grupo de alrededor de 20 shinobi, Anbu y Honin, todos detrás de un hombre. Era guapo y alto, con las escleróticas negras y sin pupilas visibles. También tenía el pelo largo y negro que le llegaba hasta la espalda, y en la cabeza, también llevaba un sombrero azul de Kage. Llevaba el atuendo estándar de Kirigakure completo con protectores de brazos y piernas a rayas sobre los que llevaba una bata blanca abierta que cubría la mayor parte de su espalda. Ese hombre era el Mizukage, y también estaba planeando algo, pero no iba a estar en línea con el dogma enhebrar con cuidado de Yusuzo. No, él mismo se había invitado a esa reunión para pedir una explicación. Una buena razón por la cual la nube había interferido con sus operaciones y había conseguido que los 7 espadachines fueran asesinados. La evidencia que tenía era escasa, pero todas las señales apuntaban hacia la nube, y no tenía otra pista a la que seguir, de ahí su aparición allí. Planeaba preguntar sobre la situación, así como pedir un informe adecuado sobre la situación del Raikage, que se suponía que estaba vigilando el frente con Leaf Village. Todos los Kages se saludaron fuera del campamento antes de continuar. No les llevó más de unos segundos darse cuenta de que el Raikage había atraído a mucha gente a ese campamento. Fácilmente había alrededor de 30 Anbu allí, lo cual era un poco excesivo. El Mizukage levantó una ceja al ver cuántos de ellos había. Algo confundido ya que supuestamente la nube estaba luchando en bastantes frentes diferentes. Supongo que es una muestra de fuerza. Esa fue su mejor conjetura. No era como si la presencia de unos pocos Anbu hiciera una gran diferencia. Al final del día, el Raikage solo era una amenaza suficiente para mantenerlos a todos alerta. Yusuzo y Onoki pensaron lo mismo, pero algo más estaba brotando dentro de ellos también. Las sospechas y la paranoia iban en aumento, pero ya era demasiado tarde para retroceder. Desafortunadamente, lo peor aún estaba por venir, cuando todos dejaron sus tropas en medio del campamento y caminaron dentro de la tienda más grande. En el interior los recibieron unas cuantas sillas, 5 de ellas, para ser exactos. Y algunas personas ya estaban esperando adentro. En un asiento estaba sentado el Raikage, con los brazos cruzados y una expresión que bordeaba la impaciencia. Detrás de él estaba Kidebe, el Jinchuriki de las 8 colas. Otra bandera roja masiva para el Duo Rock Waterfall Kage. Pero se colocó una bandera roja aún más grande en todo el Raikage. Un hombre alto con el pelo largo y puntiagudo que le llegaba hasta la espalda. Su cuerpo estaba cubierto en su mayor parte por un abrigo negro abierto, que solo dejaba ver algunas partes de la armadura roja de samurái. También llevaba un par de botas con punta de acero y la parte más reconocible, una máscara blanca con un gran punto rojo en el centro. El punto rojo, Yusuzo y Onoki miraron al hombre con los ojos entrecerrados. En ese momento, el Jinchuriki también recordó sus sospechas de que el punto rojo estaba relacionado con el zorro gris. Las piezas comenzaron a encajar lentamente, pero no tenía todo el tiempo del mundo para considerar las cosas. Siéntense, todos ustedes, la voz del Raikage los instó a tomar asiento. El Kage no escuchó de inmediato, sino que comenzó a interrogar al elefante asesino en la habitación. ¿Por qué él está aquí? El Mizukage fue el primero en hacerlo. Ya sabía muy bien que la Hermandad Oscura era la que mataría a los 7 espadachines de la niebla. Su presencia allí bien podría haber sido el Raikage declarando la guerra a la niebla, era ofensivo a ese nivel. La parte más molesta fue que el Mizukage no tenía esperanzas de poder matar a Ken en ese momento, incluso si lo intentaba. Matar a alguien de su nivel requería mucha planificación y preparación, uno no podía simplemente lanzarse de cabeza a esas cosas. Ken es un aliado mío, lo invité porque deseo que se una a nosotros. El Raikage fue el que respondió, manteniendo su tono frío mientras hablaba. Los otros Kage parecían sorprendidos al escuchar eso. El Mizukage especialmente. Pero antes de que pudiera abrir la boca y no estar de acuerdo con tal decisión, el asesino enmascarado se movió, volvió la cabeza hacia el Kage de la niebla y finalmente habló con voz ronca. Señor Mizukage, supongo, la situación con los 7 espadachines de la niebla no era más que un asunto personal, mataron a personas que yo apreciaba, no tengo nada en contra de la niebla misma. Su explicación fue corta, su tono casi sin emociones. El Mizukage levantó una ceja, observando bien al asesino. ¿Una vendetta personal, Supongo que actuar imprudentemente finalmente los alcanzó, aún así, él todavía asestó un golpe a la niebla al matarlos. Bien, pero deseo hablar más contigo más tarde, a solas.
También deseo que las espadas sean devueltas a la niebla, después de todo, son los tesoros de nuestra Un par de aldea. diamantes, ¿no? El Mizukage solo pudo suspirar y aceptar la derrota. No era como si su pueblo tuviera los recursos para ir tras personas como Ken. Estaban en medio de una guerra sangrienta, no podían permitirse el lujo de gastar ningún recurso en absoluto. Por supuesto, podemos hablar de eso más tarde. Ken simplemente asintió, aceptando una conversación uno a uno aparentemente por capricho. El Raikage miró al asesino por un segundo, antes de que la comisura de sus labios se torciera hacia arriba y sacudiera la cabeza. Más tarde todos ustedes estarán muertos sin importar. El Raikage sonrió internamente mientras ese pensamiento se retorcía en su mente por unos segundos. El Mizukage finalmente asintió y se sentó, ocupando el asiento más alejado de Ken. El Tsuchikage pronto lo siguió, tomando asiento detrás de él mientras observaba al asesino más alto con una mirada burlancia. ¿No era supuestamente más pequeño? ¿Un falso? Dudoso, se siente demasiado peligroso para ser uno, quizás algún tipo de jutsu que altera la apariencia que no es detectable ni siquiera por nosotros. El Tsuchikage no podía identificarlo, pero no le gustaba mirar al extraño asesino. Su presencia fue fugaz, un fantasma con ropa humana, exactamente como los rumores lo describían en todos los aspectos menos en su tamaño. Ahora, el único que quedaba en pie era Yusuzo, quien parecía paralizado por Ken por unos segundos. Su bestia con cola gritó advertencias en su mente. No te acerques a esa cosa. Sácanos de aquí. La bestia de 7 colas parecía estar completamente en contra de la reunión ahora. Parecía estar completamente desconcertado por la presencia del asesino. Chomei se retorció dentro de la mente de Yusuzo, tratando de comprender lo que estaba mirando. Pero se sentía como si estuviera mirando un cubo de Rubik sin solución. Un ser humano que era más energía de la naturaleza que el hombre, estando hecho casi en su totalidad de la energía que se suponía que era extremadamente voluble y peligrosa de controlar para los humanos. ¿Pasa algo, señor Yusuzo? Antes de que el Jinchuriki se diera cuenta de que la máscara de punto rojo ya estaba frente a él, casi como si estuviera haciendo contacto visual. Casi como por instinto, el Jinchuriki miró hacia otro lado, su espalda llenándose de sudor. Ocultó su ansiedad mientras sacudía la cabeza y daba un paso adelante, sentándose en la silla más cercana a la abominación. Se sentía incómodo incluso sentado cerca de él. Era casi como si pudiera sentir constantemente algo arrastrándose alrededor de su cuello. Los demás miraron la escena y se sintieron un poco extraños. ¿Por qué está presionando tanto a Yusuzo? El Tsuchikage levantó una ceja, sin saber qué pensar de la situación. Asumió que era por el hecho de que Yusuzo era un Jinchuriki, tal vez algún tipo de prejuicio. El Mizukage tenía pensamientos similares, mientras que el Raikage estaba un poco confundido. Mientras tanto, Ken simplemente observó al hombre y al Jinchuriki en él con una pequeña sonrisa en su rostro cubierto. Parecía bastante inteligente, mejor no darle la oportunidad de pensar demasiado. La presión que estaba ejerciendo sobre Yusuzo no era más que una forma de intención asesina proyectada hacia el exterior usando Nature Energy. Le dio a la atmósfera a su alrededor un ambiente sombrío y fue una muy buena táctica para asustar. Sin embargo, Ken no esperaba que funcionara tan eficazmente en un Kage. No tenía forma de saber que estaba siendo ayudado inadvertidamente por la bestia con cola dentro de Yusuzo, quien estaba nervioso y asustado de él incluso antes de que comenzara a proyectar esa aura. Ahora que todos están sentados, creo que es hora de que comencemos esta reunión. Estoy seguro de que todos tienen curiosidad por qué la llamé en primer lugar. El Raikage decidió comenzar a hablar sin insistir demasiado en por qué Ken estaba intimidando al débil Jinchuriki. Los otros Kage inmediatamente comenzaron a prestarle atención, incluido Yusuzo. Todavía estaba incómodo, pero parecía haberse acostumbrado un poco a la táctica de intimidación de Ken después de un tiempo. Supongo que es para anunciar la llegada de Ken, sin embargo, estoy un poco ofendido de que no me hayas llamado también. El Mizukage habló, sus ojos se volvieron hacia el Raikage. El líder de la Nupe se encogió de hombros. Honestamente, no sabía cómo tomarías la noticia. Quería hablar con los demás primero, luego dirigirme a ti formalmente también. El Mizukage asintió, aparentemente aceptando esa explicación por ahora. Pero con toda honestidad, era algo más que quería discutir, y principalmente se trata de los otros dos, no de ti. El Raikage entrecerró los ojos hacia el Tsuchikage y el Jinchuriki.
En ese momento, ambos parecían desconcertados, tragando saliva cuando las palabras que esperaban nunca escuchar salieron de su boca. ¿Por qué mataste y escondiste los restos de mi hijo? Punto de vista narración. ¿Por qué mataste y escondiste los restos de mi hijo? Las palabras del Raikage resonaron en toda la tienda, su tono acusatorio y su mirada fría enviaron un escalofrío a través de la columna vertebral de las personas involucradas. El Mizukage fue el más sorprendido, sin embargo, sus cejas se levantaron confundidas cuando la imagen completa finalmente hizo clic para él. Espera, eso significa. El Mizukage giró la cabeza y miró hacia el punto rojo con los ojos muy abiertos. Es probable que esté aquí para ayudar al Raikage, por alguna razón, siento que no debería involucrarme en esto, pero... El líder de la aldea de la niebla reflexionó sobre vengarse de los 7 espadachines una vez más. La preparación que necesitaba fue anulada por el hecho de que tenía tanto al Tsuchikage como al Jinchuriki a su lado. Claro, todavía necesitaban lidiar con Bei el Raikage, pero el Mizukage tenía grandes esperanzas de poder contener al asesino lo suficiente como para que al menos el Tsuchikage terminara con su pelea. El Raikage era fuerte, seguro, pero también lo era el Tsuchikage. De hecho, Onoki era el que tenía el poder de ataque más fuerte en la sala, uno que ignoraba por completo las defensas. La pregunta del Raikage logró hacer una cosa además de poner al Kage en un aprieto, también les advirtió. Ahora no podían ser tomados por sorpresa si estallaba una pelea. Para el Mizukage, eso se sintió como un grave error. Sí, puedo usar esto para deshacerme del punto rojo, si se ha ido, la hermandad oscura caerá con él. Y seremos capaces de recuperar nuestras espadas, así como salvar un poco la cara por haber perdido al buen Jonin a manos de los cazarrecompensas. Al final, todo se redujo a eso. El Mizukage reprimió una sonrisa cuando una imagen perfecta comenzó a desarrollarse en su mente. Por desgracia, el tercer Mizukage todavía tenía mucho que aprender, a pesar de ser la mano derecha del segundo Mizukage, todavía no conocía personalmente ni a Onoki ni a Yasuzo. Nunca iba a haber un ataque sorpresa, porque los dos nunca serían tomados por sorpresa tan fácilmente. Especialmente no cuando conocían su culpabilidad y ya eran cautelosos alrededor de la nube. El Raikage entendió eso, por lo que decidió tratar de obtener algunas respuestas de ellos, para comprender mejor por qué ese destino le ocurriría a su hijo. Esa es toda una acusación para lanzar, Lord Raikage. Onoki pareció recuperarse primero del susto. Yasuzo también se recuperó eventualmente, echó otra mirada hacia el cazarrecompensas asesino que estaba a su lado. Los ojos del Jinchuriki se abrieron cuando inmediatamente llegó a la misma conclusión que el Mizukage. Mierda, el punto rojo está aquí como ayuda contratada. Pero el Tsuchikage tiene la idea correcta, tal vez podamos hablar para salir de esto. Acusación, entonces, ¿te gustaría explicar por qué exactamente el brazo de mi hijo, lo único que queda de él, está en posesión del Jinchuriki? El rostro del Raikage cambió de rabia cuando las venas aparecieron en su frente y la luz parpadeó alrededor de su cabello mientras hablaba. El Tsuchikage se burló. ¿Qué brazo? ¿Por qué Yasuzo tendría tal cosa? Así es. Considero que tal insinuación es insultante. Yasuzo apretó los dientes mientras se recomponía lo suficiente como para hablar también. Estamos dispuestos a olvidar que esto sucedió y, el Jinchuriki fue interrumpido cuando trató de continuar. Insultante, es así. Ken, que estaba sentado a su lado, pareció girar su rostro enmascarado hacia él. ¿Qué? Yasuzo estuvo a punto de arremeter verbalmente, para cuestionar la intromisión del asesino en el asunto, pero la presión de Ken pareció aumentar cuando interrumpió al Jinchuriki una vez más. Si no es más que una acusación sin fundamento, entonces supongo que no te importaría que te registráramos, ¿verdad? De esa manera, no habrá más sospechas y podremos continuar con esta reunión. El Raikage asintió ante la sugerencia de Ken, entrecerrando los ojos. Apreció el hecho de que Ken estaba ayudando a confirmar su información. Después de todo, el brazo de A era una pieza de chantaje extremadamente valiosa hacia el Tsuchikage. Era algo que Yasuzo no podía permitirse el lujo de confiar a nadie más, ni almacenar en ningún lado. Era algo que era mucho más seguro con el ojo de Yasuzo permanentemente sobre él, por lo tanto, probablemente estaba sobre él en todo momento. Que eso es absurdo. ¿Cómo puedo aceptar tal cosa?
El asesino ciego sonrió Sí, debajo de entiendo su que máscara, tengas dándose cuenta de que había dado justo en el viejo. clavo antes de continuar aplicando más presión verbalmente. Bueno, Hola. como he dicho. Al permitir una búsqueda, Oh. probarías tu honestidad, y si no se puede encontrar nada sobre ti, entonces eres claramente inocente. Y sin ese brazo, el Tsuchikage también podría reclamar su inocencia a menos que se demuestre lo contrario. Las Tengo palabras muchos de Ken amigos, son fueron 3 como un y 2 balde más de agua inocentes, fría creo. cayendo sobre la cabeza del Jinchuriki. El trineo de mano que tiró de Onoki, en ese momento, aterrorizado, ahora regresaba para morderlo Hola, en el Oki. trasero y de una manera colosal. Bien, lo que sea. Solo deja que te registren, Yusuzo. ¿Dónde está el huevo, amigo? Onoki se cruzó de brazos y resopló al escuchar las palabras de Se me Ken. escondió el huevo. Entonces no debería haber ningún problema, me alegro de haber destruido ese brazo en ese entonces, supongo que al final fue la Tengo el huevo, elección amigo, tendría que correcta. estar ahí. Internamente, Onoki no pudo evitar soltar un suspiro de alivio. Para Su alivio lo hizo diamante. algo ajeno al pánico que Yusuzo estaba mostrando, desafortunadamente. Pero el Mizukage no estaba del todo ajeno, podía sentir el ligero Ah, cambio en el amigo. tono del generalmente estoico O sea que todo lo que están haciendo Jinchuriki. ahí no sirve para Podía nada. ver los ojos del hombre Básicamente. saltando por la habitación. Esta situación parece cada vez Eso me más pasa fácil por acá. interesante. El Mizukage se frotó la barbilla al notar la discrepancia entre el comportamiento mostrado por el Tsuchikage y el mostrado por Yusuzo. No me digas. No fue difícil para él, como un tercero observador, Desmoronar. juntar las piezas de lo que había ocurrido. El Mizukage habría sonreído Se debería divertido ante la desmoronar. situación si no fuera inapropiada. Ah, que es un Y oro. yo, el tono de Yusuzo contenido para sonar cada vez más frenético, perdiendo su comportamiento habitual en el proceso. No sé, no me Esta cierra vez, tan al era contrario. imposible que el Tsuchikage no lo notara. Los ojos del anciano se abrieron cuando inmediatamente volvió la cabeza hacia el Jinchuriki. No me digas. Onoki apretó los dientes cuando finalmente juntó las piezas. Su ira se disparaba. Internamente, comenzó a sopesar sus opciones. Este tonto me hizo una rápida, Me y pega, claramente tiene ese brazo sobre él, de lo contrario, no estaría actuando como ¿Puede si matarse, tuviera por un palo favor? en el culo. Bien, muchas gracias. Lo primero que pensó Onoki fue desintegrar a Yosuzo por la ira por su traición. Eso eliminaría la evidencia, seguro. Pero eso también lo dejaría en una posición mala barra incriminatoria, el Raikage ciertamente iba a tomar eso como una admisión de culpabilidad, y el Oh, eso Tsuchikage no iba a intentar luchar contra B y el Raikage al mismo tiempo. Luego volvió su mirada hacia el Mizukage, quien asintió, brindándole exactamente la seguridad que necesitaba. comida. El Mizukage nos está ayudando, Por probablemente bloques y quiere ya estoy resolver su para disputa con el bloquearlo y punto derrotar a esos rojo, ratones. ¿podemos trabajar con esto? Será mejor que me des una explicación después de esto, 30 de oro, susurró Onoki a claro. Yusuzo antes de que inmediatamente juntara Bloques. sus manos. Lanzamiento de polvo. Técnica del destacamento del mundo primitivo. Un cuadrado blanco salió Vamos a comprar inmediatamente de masa de las oro. palmas del Tsuchikage. Bloques. Se expandió violentamente hacia el Raikage sentado y B, quienes estaban dentro del alcance. Va a poder irle a esos En una ratones. fracción de Tengo segundo, una el notebook. cuerpo del Raikage quedó completamente cubierto por una luz negra, sus ojos se llenaron de rabia mientras rodaba hacia atrás y agarraba a B, llevándolo a un lado mientras la silla y Con todo 8 lo que la necesitamos rodeaba se desintegraba. bancos. B. Black, el Tsuchikage estaba sorprendido, pero no tuvo tiempo de hablar. Antes de que pudiera reaccionar, el Raikage enfurecido ya estaba sobre él. ¿Cómo te atreves? Con un grito enfurecido, la mano del Raikage se expandió en una gran garra de luz negra, que cortó hacia el Tsuchikage. Onoki de ninguna manera Bien fue que están lento, compartiendo pero el aún equipo así, porque... solo pudo mover ligeramente su cuerpo y volar hacia arriba, Bueno, ya evitando un ataque letal. raja. Pero las Raja. garras aún se clavaron en su cuerpo, infligiendo bastante daño y dejando 2 cortes en el pecho y 1 en la cara. El Tsuchikage salió volando de No inmediato, quiero tener que atravesando cargar el contra techo él. de la tienda mientras también volaba hacia arriba por su propia voluntad para Me gustaría. evitar más castigos del Raikage. Eso que hemos hecho y eso Onoki más, miró no pueden hacia escapar del abajo, juego. con los ojos muy abiertos por la sorpresa cuando vio que la tienda que había dejado que atrás entre estalló dos. en una explosión, con luces moradas y amarillas saliendo de ella. No puedo creerlo. Todo el campamento fue barrido por una poderosa ráfaga de viento, ya que la presión rompió todas las tiendas con facilidad. Onoki podía ver claramente a Yosuzo y B No sé qué forcejeando. está haciendo, está... Los tentáculos de pulpo púrpura de B envolvieron la cola segmentada amarilla de Yosuzo. El Jinchuriki de 8 colas estaba claramente dominando al de 7 colas. Los tentáculos de chakra tiraron de Yusuzo, arrastrándolo hacia B, quien ya estaba casi completamente transformado.
Qué lenta quedó la Todo su partida de cuerpo Wars. estaba cubierto de chakra y huesos purpúreos, su cabeza tenía cuernos largos y puntiagudos. Esto. Yusuzo también se transformó, un abrigo amarillo cubría todo su cuerpo mientras le crecían alas en la espalda. Intentó alejarse volando y ganar más distancia con B, pero Cloud Rapper no le daba ni un centímetro. Listo. Onoki solo se burló al ver eso, dándose cuenta de que Yusuzo no sería de mucha ayuda contra el Raikage, quien lo miró con ira todavía. El Tsuchikage notó que el Raikage ni siquiera estaba intentando apuntar a Yusuzo, lo que le confirmó algo más. Supongo que ya delegaron roles. Como era de esperar, el Raikage nunca tuvo la intención de dejarlos salir de esa tienda sin rasguños. Cuando el polvo se disipó un poco, Onoki notó algo más, el punto rojo todavía estaba recostado en su silla, sin que le molestaran las peleas que se desarrollaban a su alrededor. Solo había un poco de sangre alrededor de su silla, lo que significa que algo había sucedido allí. El Mizukage no se veía por ninguna parte. Mierda, al menos tengo que deshacerme del Raikage. Onoki apretó los dientes y flotó hacia abajo un poco más, juntando su mano una vez más y concentrándose. Liberación de polvo. Esta vez, un rayo en forma de pilar cayó del cielo hacia el Raikage, quien se apartó de inmediato. Onoki gruñó un poco, dándose cuenta de que no sería capaz de golpear al Raikage bajo esas circunstancias. El campamento ya estaba en caos, los Cloud Shinobi que estaban presentes ya atacaron y mataron a algunos de los Shinobi de las otras aldeas. Mierda, como era de esperar, caímos directamente en una trampa. En ese momento, Onoki se maldijo por no seguir su intuición y simplemente cancelar la reunión o no asistir en absoluto. Demasiado tarde para arrepentimientos, al menos mataré a tantas personas de la nube como pueda, el Raikage no puede caminar en el aire, así que estoy relativamente seguro aquí. Onoki sonrió en ese momento y dirigió su atención al shinobi de abajo, sus ojos brillando levemente. Luego, un escalofrío le recorrió la columna vertebral, e inmediatamente rodó hacia atrás en el aire, y un destello negro pasó junto a él, solo arañándole levemente la espalda mientras continuaba hacia arriba. La mirada aterrorizada de Onoki inmediatamente se volvió hacia los cielos, solo para ver al Raikage ya sobre él. El Raikage rugió mientras pateaba el aire detrás de él, impulsándose de inmediato hacia el Tsuchikage, quien logró rodar hacia un lado una vez más, concentrándose por completo en esquivar los ataques de su enemigo. Abajo, Yusuzo no estaba pasando por el mejor momento de su vida. Cuando se dio cuenta de la intención de Onoki de atacar, lo primero que hizo fue levantar la mano hacia el punto rojo, para gran desacuerdo de la bestia con cola dentro de él. Yusufi esperaba al menos tomarlo por sorpresa y darle algún golpe, pero todo lo que condujo fue a que le abrieran el pecho en un abrir y cerrar de ojos. El Jinchuriki ni siquiera vio a Ken desenvainar su espada, pero la mano del asesino ya estaba en la empuñadura antes de que se diera cuenta. Después de eso, un enfurecido B lo atropelló y casi lo empaló con los cuernos si no fuera porque su bestia con cola reaccionó a tiempo y le dio chakra para protegerse. Ken continuó sentado en su silla, la única reacción visible de él a toda la situación era el hecho de que su cabello se movía con el viento. Los Jinchuriki estaban atrapados en su propio punto muerto, y él era solo un observador casual. O lo habría sido si no fuera por la presencia del Mizukage. El líder de la niebla actuó rápidamente después de que se desató el infierno, no permitió que Ken se sentara por mucho tiempo. Lanzamiento lava. Tierra quemada. Las manos del Mizukage eran borrosas cuando terminó las señas con las manos en milisegundos y golpeó el suelo. Inmediatamente, toda el área a su alrededor estalló en lava, el suelo se agrietó por la sequedad y las rocas hirvieron por la ira. La silla del punto rojo hizo que la lava se elevara por todos lados, cubriéndola en segundos. Veamos cómo esquiva eso. Pero justo cuando el Mizukage se estaba emocionando, Red Dot apareció de una bocanada de humo volcánico detrás de él y balanceó su espada hacia su espalda expuesta. Afortunadamente, el Mizukage reaccionó a tiempo, dándose la vuelta y tratando de bloquear la espada con un tanto propio. Saltaron chispas cuando la espada del Mizukage se llenó de chakra. El hombre estaba decidido a detener la espada del asesino. Estaba tan obsesionado con la espada del asesino que se perdió el hecho de que el brazo del asesino parecía volverse más voluminoso de repente y se cubrió de gruesas escamas. Todo lo que necesitó fue que él parpadeara una vez. Y lo siguiente que supo el Mizukage fue que estaba volando fuera del campamento destruido y hacia el bosque con una empuñadura rota en la mano, así como una muñeca hinchada.
Ken, que estaba de pie en medio del campamento, flexionó su brazo cubierto de escamas y agarró su espada con una sonrisa tranquila debajo de su máscara. Las cosas salieron incluso mejor de lo planeado, independientemente de quién gane, yo gano, también podría divertirme un poco con el Mizukage. Y así, el monstruo ciego desapareció del caótico campamento. Narración POF. El Mizukage rodó para romper el impulso mientras pasaba a través de unos árboles. Sintió dolor, pero su mente no estaba obsesionada con eso. En cambio, sus ojos estaban muy abiertos mirando la dirección de donde venía. Mierda. Apenas podía reaccionar ante él, y es mucho más fuerte que yo, ¿no puedo bloquear su espada? Para que lo sepas, atacarme significa que no recuperarás tus espadas. La sangre del Mizukage se heló, sus ojos se abrieron cuando escuchó una voz por encima de él. Inmediatamente rodó hacia un lado y miró hacia arriba. El asesino enmascarado estaba sentado en la rama de un árbol robusto, con las piernas cruzadas y la cabeza inclinada hacia un lado. Huir no es algo que un Kage deba hacer, el Mizukage gruñó cuando sus manos se volvieron borrosas. Liberación de Hollin. Nube negra de la muerte. El Mizukage giró la cabeza hacia el suelo y escupió una espesa nube de humo. En un instante, su entorno, así como una gran parte del bosque, se volvió completamente negro. Si es más rápido y más fuerte que yo, entonces le quitaré la visión. Su respiración también se verá afectada por el hollín, y es solo cuestión de tiempo antes de que se ahogue debido al aumento de carbono en el aire. El Mizukage sonrió un poco mientras elaboraba una estrategia para lidiar con el asesino. Esta es una habilidad bastante ingeniosa, pero no te servirá de mucho. El Mizukage escuchó una voz detrás de él e inmediatamente rodó hacia un lado. Sintió temblar la tierra donde había estado antes, sus habilidades de sensor le dijeron que acababa de esquivar una patada de hacha en el último momento. Supongo que no estabas tan atento a los rumores sobre mí, pero soy un sensor bastante bueno. Ken se levantó lentamente, arrastrando la pierna por el suelo mientras daba un paso adelante. TSK. El Mizukage movió sus manos una vez más, esta vez se decidió por un enfoque más dañino. Modo de chakra de liberación de lava. El Mizukage apretó los dientes mientras usaba una de sus cartas de triunfo al instante. Ken inclinó la cabeza al sentir que subía la temperatura en el bosque. Sonrió un poco al darse cuenta de lo que estaba sintiendo exactamente. Una técnica similar a la del Raikage, interesante. Todo el cuerpo del Mizukage ahora exudaba lava constantemente y estaba cubierto por una capa de lava y chakra rojo. El suelo a sus pies burbujeaba locamente como si pareciera convertirse en magma solo por entrar en contacto con sus pies. El Kage de la niebla solo pudo apretar los dientes cuando sintió que su piel se calentaba. La técnica era muy peligrosa, si se usaba por mucho tiempo quemaría el interior de alguien. No aumentó la velocidad, pero proporcionó al Mizukage una capa de defensa que dañó a sus oponentes, así como un gran impulso en el poder de ataque. Desafortunadamente, la forma no era sostenible y Ken podía sentirlo. Podía sentir lo incómodo que era el Mizukage. Mierda, se suponía que esto era el último recurso. Pero ¿qué más se supone que debo hacer? Un buen golpe de él y estoy acabado, pero solo tengo unos minutos en esta forma. La única persona en el mundo que podía usar esta forma sin riesgo era el Jinchuriki de las 4 colas. Y eso es puramente por la alineación del chakra de la bestia con cola. Ken inmediatamente probó las aguas, lanzando un kunai que generó en su mano con un movimiento de muñeca. El kunai se derritió incluso antes de que alcanzara al Mizukage, quien simplemente se burló del intento. Ni siquiera lo pienses, elemento lava. Aliento explosivo. El Mizukage juntó sus manos una vez más y escupió una gran cantidad de magma hacia el asesino. El Mizukage luego golpeó hacia adelante. Y Ken inmediatamente saltó a un lado, mirando hacia atrás, pudo ver una gran bola de magma tragando su posición anterior. No sé si puedo curarme fácilmente después de ser golpeado por eso, las quemaduras siempre son molestas de tratar, algunas también dejan cicatrices. Tampoco puedo atacarlo físicamente, bueno, puedo intentar con los cortes voladores, pero es probable que pueda bloquear la mayor parte de lo que puedo hacer a menos que haga todo lo posible. No hace falta decir que Ken estaba bastante impresionado. Lo último que había esperado era que el Mizukage realmente presentara una lucha digna de elogio. Demasiado para jugar un poco, supongo, iba a perdonarlo también.
Básicamente, no tiene nada que ver con toda esta Ay, no. disputa, y no pensé que sería una gran amenaza. Ken envió un corte volador, Creo que el chocando peor con la tema que explosión de tocamos. magma y enviándolo por todas partes. O Ni las 12 siquiera millas, se más bien. inmutó cuando unas gotas de magma cayeron sobre su piel, No hay quemándola nada. levemente mientras saltaba hacia atrás. Hasta ahora, el Raikage y el Tsuchikage eran los únicos que pensé que podrían Lobos hay, causarme pero lobos no dan problemas. nada. Eso es lo que El pasa. Hokage también es bastante extraño. Si los lobos dieran Pensé que no comida, se sentía tan especial en persona, tal pero vez igual me aventuro supuestamente es el comida o Kage les más cocinar a fuerte los lobos. actualmente. El espadachín ciego rodó No hacia puedo un avanzar lado ahora. una vez más, esquivando una Mucho explosión que tras quiera, otra de no. magma. El bosque y el suelo a su alrededor habían comenzado a derretirse hacía mucho tiempo. Bioma. La roca se Bien, convirtió en mucho lobo, magma pero nada hirviendo y comida. los árboles se convirtieron en carbón. Demasiado como El lobo, me campo vienen todos ahora los. estaba irreconocible, Si me y vienen el todos los calor creó lobos incendios que muertos, se ¿no? estaban extendiendo por todo el bosque. Ken envió otro corte volador, esta vez, el Mizukage golpeó el suelo con las manos, Muy levantando lento. una pared de lava fundida justo enfrente de él. Ken frunció el ceño Comida, cuando no puedo vio que su creer. corte volador se doblaba hacia el En un magma, mundo que puro parecía fallo. volverse elástico No cuando se encontré comida. dobló alrededor de su corte y lo bloqueó con eficacia. Más y más gotas cayeron sobre su cuerpo, Pero no hay bloqueadas por comida su de armadura nada. que ya se estaba calentando y distorsionando. ¿Alguna vez Ken solo por lo que frunció sé? el ceño y se lo arrancó del torso, arrojándolo hacia Sí. adelante para bloquear una bala de magma más pequeña mientras saltaba hacia un lado una vez más. Quería conservar la mayor cantidad de energía posible en caso de que tuviera que lidiar con el Tsuchikage, por lo que tampoco quería hacer todo lo posible. No hay El comida, encima no espadachín hay ciego peces, porque si saltó, fueran cuando la pared de magma se convirtió en una ola que se tragó una buena parte del para bosque arriba hay debajo de peces. él. El Mizukage pareció Pero notar arañas. que, con una sonrisa, hizo algunas señales más con las manos. A ver. Lanzamiento lava. Balas fundidas. Inmediatamente escupió docenas de pequeñas bolas de magma hacia el asesino que actualmente estaba en caída libre. No hay nada, amigo. Se inclinaron en el aire, atacándolo más desde desierta del mundo. diferentes ángulos e intentando seguir su trayectoria. Como si fuera a ser golpeado por eso. Ken inmediatamente encontró su equilibrio en el aire y desapareció justo antes de que las balas fundidas lo golpearan. A ver. Las balas chocaron entre sí y provocaron una brillante Necesito comida, explosión. puedo ir directamente a la El mina, pero Mizukage ya jadeó no al sentir que comida. le ardía la piel. Estoy desperdiciando demasiado Creo que con chakra, comida mierda, está ¿qué puedo hacer si él es cuando empiece la capaz de mina, esquivar en consigue el hierro, aire? se portará Ya el había nivel, hecho todo lo posible para arruinar cualquier equilibrio que pudiera haber tenido el asesino. y después Ken solo constantemente se quemaba las piernas al pisar el suelo. los ojos de Ender. Pero eso no pareció hacer nada, para gran decepción del Mizukage que luchaba. El líder de la niebla miró hacia arriba y vio a Ken dando vueltas en el aire. Se estaba volviendo cada vez más rápido a medida que ganaba impulso, hasta el punto en que se volvió imposible de rastrear. Mierda, ¿cuál es su próximo movimiento? Nunca le El pasa lo Kage mismo fundido con la se comida. preparó para levantar una cúpula a su alrededor, para tratar de bloquear cualquier ataque que el asesino tuviera preparado. Pumba. Y justo cuando levantó esa cúpula, un gran corte volador, mucho más grande e imponente que los enviados antes, volaba hacia él. A ver, algo de comida. A pesar de la cúpula elevada, Que sea, el amigo. Mizukage todavía rodó hacia un lado, escuchando los instintos que le gritaban que esquivara sin importar dicha cúpula. La defensa que había construido solo sirvió para ralentizar el corte volador, ya que golpeó el suelo con un estruendoso chirrido, creando una cicatriz grande y profunda en el campo quemado. El Mizukage ni siquiera tuvo tiempo suficiente para exhalar correctamente cuando sintió que alguien más aparecía más lejos. Elemento de agua. Vamos. Ola que choca con agua explosiva. El líder de la niebla solo tuvo tiempo suficiente para girar la cabeza y ver una ola gigantesca que se dirigía hacia él. Mierda. Fue todo lo que tuvo tiempo de pensar antes de que la ola chocara contra él. El vapor se elevó cuando la temperatura del Mizukage se enfrió con fuerza. Casi como si fuera una señal, la lava que cubría al líder de la niebla se enfrió en la piedra, atrapándolo mientras el agua lo aplastaba y lo empujaba hacia el interior del bosque. Ken aterrizó en el suelo ahora mojado sin ningún problema. Un clon aterrizó cerca de él también, lo había hecho en preparación para algo similar a lo que Tosu había logrado. Pero no llegó a usarlo, desafortunadamente. No había necesidad de eso, Tosu, el asesino ciego le habló a la figura que salía del bosque aún en llamas. Sé que habrías ganado a Lord Ken, pero recuerdo que dijiste que no deseabas esforzarte demasiado antes de que se decidiera el resultado de la pelea.
Una figura enmascarada salió del bosque, vestida con ropa similar a la de Ken, con la única diferencia de que llevaba una armadura ligera más parecida a la de Ambu debajo de su abrigo. Su máscara tenía una línea roja en el centro, y en su espalda había una hoja grande cubierta con vendas. Lo vimos como coso. ¿Cómo se ven las cosas en ese frente? Lagueado se ve Ken todo. no insistió más en el tema, sabiendo que Toso no estaba tratando de arruinar su diversión a propósito. Simplemente disipó el clon y sintió que su chakra regresaba a él. Las grandes peleas siguen siendo muy parecidas a cuando te fuiste, actualmente hay un punto muerto en curso. B parece estar ganando terreno lentamente contra Waterfall Cage, pero parece estar evitando ataques a gran escala debido a la presencia de aliados en el campo de batalla. Toso le dio a su líder un informe rápido de la situación. Pero no había mucho que dar en primer lugar. Ken solo había estado desaparecido durante unos 4-5 minutos. Predecible, pero no se puede evitar, el Raikage insistió en traer más hombres por si acaso. Parece haber fracasado. Ken negó con la cabeza, mientras que su First Blood solo se encogió de hombros. También es posible que Ben no crea que su oponente se lastimaría lo suficiente como para justificar el drenaje de su chakra, imposible leer sus pensamientos. El asesino ciego consideró las palabras de Toso durante unos segundos, antes de asentir y darse la vuelta lentamente. De todos modos, estoy seguro de que saldrá adelante. Es bastante fuerte. Puedes ir y ocuparte del forraje para que las tropas de la nube puedan dar un paso atrás, solo como precaución. Toso asintió y desapareció en una bocanada de humo. Ken suspiró ya que ahora estaba solo en las secuelas quemadas de su sesión de entretenimiento con el Mizukage. El resultado realmente no le importaba con respecto a la solicitud del Hokage. Ya no había forma de salvar la alianza, incluso si todos dejaran de luchar ahora. Pero Ken todavía quería que la nube ganara. Belicista sediento de sangre o no, el Raikage todavía era alguien para quien Ken podría tener algún uso en el futuro. Ambos ya estaban interesados en construir una relación amistosa con Ken y ya consideraban a Ken un aliado. Debería revisar al Mizukage, parece que todavía se están moviendo. Los huesos del Mizukage temblaron, ni siquiera podía contar cuántos huesos en su cuerpo fueron aplastados cuando el magma enfriado que cubría su cuerpo se agrietó y empujó dentro de su cuerpo. La presión de la gran ola era demasiado para que el cuerpo humano la soportara. Una persona normal habría muerto 100 veces. Afortunadamente, el Mizukage todavía estaba vivo. ¿Pero por cuánto tiempo? Solo podía mover sus extremidades ligeramente, la mayoría de sus heridas ni siquiera le daban la libertad de usar ninjutsu. Técnicamente, ¿aún podría sobrevivir? Las esperanzas superficiales del Mizukage se estrellaron contra las rocas cuando sintió que una figura caminaba hacia él, entreabrió el ojo para mirar la figura de un hombre alto. El mismo hombre que lo puso en su puesto actual. Uno con una máscara blanca con un gran punto rojo en el centro. No parecía completamente intacto, por supuesto, ahora estaba cubierto por un abrigo ligeramente quemado, usando solo un par de pantalones y sandalias quemadas debajo. Tenía en su cadera una hoja larga que se arrastraba por el suelo mientras caminaba hacia adelante, imperturbable por su apariencia. Así que su ropa se había dañado, el problema era que no estaba herido de ninguna manera. ¿Si me deja vivir? Bueno, este fue un final bastante anticlimático, estabas tan concentrado en los ataques que venían del cielo que ni siquiera te molestaste en mirar hacia un lado. Ken negó con la cabeza mientras se agachaba cerca de la cabeza del Mizukage. El Mizukage soltó una risita de dolor. Ciertamente, tengo mucho que aprender, lástima que no me queda tiempo. El líder de la niebla pensó en suplicar que lo perdonaran por un segundo. Pero todavía tenía su orgullo. Ken no era conocido por su misericordia, y si iba a morir de todos modos, iba a morir con dignidad. ¿Sabes? Aún puedes irte. Solo le diré al Raikage que escapaste. Él no me cuestionará de todos modos. Los ojos del Mizukage se abrieron de golpe, el hombre que ya se había resignado a su destino ahora veía un poco de esperanza. En primer lugar, no tenía por qué entrometerse en la disputa entre la nube y los otros dos pueblos. Había tratado de derrotar a Ken solo por su transgresión contra la niebla. Como Mizukage, la aldea era su prioridad número 1. Por lo tanto, no podía dejar que su reputación cayera por temor a que sus inversores les dieran menos misiones. Pero la niebla se quedaría en un lugar realmente malo si moría allí.
Estoy dispuesto a prometer no ir tras de ti o de la Hermandad Oscura nunca más. También entiendo que las espadas no serán devueltas, y estoy de acuerdo siempre y cuando me perdones. Horno. Puedo asegurarte que nadie los buscará mientras la niebla esté bajo mi dominio. Ken se frotó la barbilla por un segundo. El tercer Mizukage habló con honestidad, pero no podía hablar por las generaciones futuras, lo cual era comprensible. Bastante justo. Tenía planes de lidiar con la niebla de todos modos, pero si se ofrecen a no involucrarse con nosotros, entonces estoy lo suficientemente feliz. Incluso si está mintiendo, en el futuro lo mataré antes de que piense en activar ese molesto modo suyo. No estaba preocupado por el futuro. Para cuando las futuras generaciones de la niebla buscaran las espadas, su hermandad no se vería perturbada por una simple aldea oculta de la niebla. Al menos no si todo salió según lo planeado. Está bien, entonces. Recordaré tus palabras, Lord Mizukage. Ken se puso de pie lentamente, para alivio del Mizukage, quien finalmente pudo respirar aliviado. Ken no se quedó para ver cómo se sentía el Mizukage. Simplemente le arrojó algunas pastillas para ayudarlo a curarse y se fue hacia el campo de batalla. Amigo. Veamos cómo les va a los demás. Continuará, dale like y suscríbete.